Cactus 1549, 700, landing 5,000. This is Cactus 1539, hit birds, lost thrust on both engines, returning back towards LaGuardia. Okay, you need to return to LaGuardia. Turn left heading up 220. We're unable, we may end up in the Hudson. Cactus 1549, radar contact is lost. You also got Newark Airport up at 2 o'clock in about 7 miles. Eagle 5, 4718, turn left heading 210. 210, 4718. I think he said he was going in the Hudson. Seguramente todos recuerdan este episodio cuando el piloto de ese avión salió del aeropuerto de LaGuardia, Nueva York, y a los pocos minutos él entendió dos cosas. Primero, que no tenía más motores. Y segundo, que no tenía tiempo de volver a LaGuardia, no tenía tiempo de volver al aeropuerto. Y aterrizó en el río Hudson. Si el piloto de ese avión hubiese sido una computadora, todos estarían muertos. 155 personas que estaban en esa máquina salvaron su vida porque el piloto era un ser humano y tenía un cerebro humano. Pero particularmente tenía una área cerebral que se llama lóbulo frontal intacta. Si hay una área del cerebro, el cerebro trabaja en red. Cuando tenemos una función cognitiva se activa casi todo el cerebro, pero hay áreas que son más críticas. Esto lo voy a repetir durante la charla. Si hay un área del cerebro humano que nos relaciona con nuestra identidad, es el área frontal. Lo que nos hace diferente a todo lo que estamos acá hoy. Lo que nos diferencia de las demás especies. Si hay una lesión en la parte posterior del cerebro, que es clave para el proceso de percepción del mundo externo, la persona va a tener seguramente un déficit en percibir el mundo, pero va a ser el mismo. Si hay un daño frontal, uno no va a ser el que fue. Uno comienza a ser distinto, cambia la personalidad. El lóbulo frontal tiene neuronas que son diferentes a otras partes del cerebro. Por ejemplo, hay neuronas del sistema olfatorio, del olfato. Las neuronas, la red que regula el olfato tiene neuronas que responden básicamente a estímulos olfatorios. Las neuronas que procesan la visión responden, algunas neuronas del sistema visual responden al estímulo visual. En cambio, como uno esperaría del área más crítica del cerebro humano, las neuronas frontales responden a diferentes cosas según el contexto. Por ejemplo, pueden responder al perro o a un estímulo viendo un gato, dependiendo del contexto. Esta área, que es crítica para nosotros, termina de madurar entre la segunda y tercera década de vida. Y tiene una función importante en varias funciones intelectuales y cognitivas. Por ejemplo, la planificación, la toma de decisiones, la memoria, el lenguaje, la interacción social. Mi cerebro está cambiando porque estoy acá. Y ustedes están cambiando su cerebro porque me escuchan a mí. Les guste o no les guste lo que digo. La interacción social cambia nuestro cerebro. Aún en el ascensor, cuando nos miramos con el vecino, tenemos que decirle algo por compromiso, vemos si nos quiere o no. El cerebro se está activando y el del vecino también. No se puede entender un cerebro humano como algo único. Se debe entender como una interacción entre dos cerebros. Si ustedes me aprietan el cuello y me dicen, Facundo, ¿cómo resumirías el cerebro humano? Yo diría, bueno, es un órgano social. Y parte de la complejidad del cerebro humano, para muchos investigadores se explica por la complejidad social que nuestra especie ha alcanzado. Y si no creen la complejidad social que hemos alcanzado, miren todo lo que hemos creado. Las sillas, el micrófono, la computadora que no anda, mi camisa, y todo esto que estamos haciendo ahora. Aprendimos del lóbulo frontal, que es el encargado de planificar, de organizar la conducta temporal del lenguaje, de la emoción y de los aspectos racionales por pacientes. Uno es la lobotomía. La lobotomía es un procedimiento que por suerte no se usa más, pero fue muy popular en Europa, en Estados Unidos, hace décadas. A partir de los 70 cesó la actividad. Básicamente le destruían el lóbulo frontal entrando con un fierrito por el ojo y el fierrito destruía el lóbulo frontal a personas con una depresión
incurable en ese momento, con obsesiones que no lo dejaban tener una vida independiente o con dolores intensos. Y había una foto muy expresiva de una persona muy preocupada y después de la cirugía estaba con un habano totalmente liberado. Se le habían acabado las obsesiones, pero había dejado de ser el mismo. Estaba totalmente desinhibido, despreocupado, y ahí aprendimos lamentablemente de lo que sucede con una lesión frontal. También aprendimos sobre lo que pasa con una lesión frontal con un experimento lamentablemente natural que sucedió en Cavendish, un pueblo de Vermont. En Cavendish, Vermont, había una empresa de ferrocarril que estaba construyendo el ferrocarril y un capataz, Phineas Gage, era muy obsesivo, llegaba temprano a trabajar, se iba último, todo el mundo confiaba en la palabra de él, los jefes en la empresa confiaban en él, los obreros que dependían de él estaban muy contentos, una persona muy confiable, hasta que un fierro por una explosión de una mina le atravesó el lóbulo frontal. Lo llevan, el fierro salió, o sea, no quedó incrustado. Básicamente esta parte del cerebro había desaparecido. Lo llevan a Boston, hoy el fierro está en el hospital de Harvard, es un caso muy famoso, no estoy violando ni una confidencialidad médica, todos los datos que voy a decir fueron muy difundidos en los medios, internacionalmente, científicos y no científicos. Phineas Gage llega al hospital de Boston, primero consciente, segundo hablando perfectamente, memorizando todo lo que pasó. A la semana se va de alta, con un agujero en la parte anterior del cerebro. Los círculos médicos de Boston se preguntaban, ¿para qué sirve esa parte? Porque Phineas Gage salió de alta con la misma inteligencia, el coeficiente intelectual. La ciencia no puede medir toda la inteligencia, no se puede medir el humor, la ironía, la valentía, pero se puede medir algunos aspectos de la inteligencia analítica. Esa inteligencia analítica estaba preservada en Gage. El lenguaje estaba preservado, las memorias estaban preservadas, la atención estaba preservada, las funciones visoespaciales estaban preservadas, no tenía ningún déficit motor. Entonces la gente, los médicos en Boston decían, ¿para qué sirve esta zona del cerebro? Al tiempo se dieron cuenta. Phineas Gage se puso totalmente desinhibido, empezó a tomar decisiones financieras en contra de él mismo, decisiones sociales, laborales, familiares. Yo no quiero hacer un juicio moral de qué está bien en toma de decisiones y qué está mal, pero si uno claramente tomaba decisiones ventajosas en su vida previo a un accidente y luego del accidente empieza a tomar decisiones que juegan en contra de uno en el aspecto social, laboral y familiar, claramente hay un déficit de toma de decisiones. Lo curioso es que ese déficit de Phineas Gage no pudo ser explicado por la razón, porque perdió la razón, porque el intelecto, la parte intelectual, la memoria, la atención, la inteligencia, el lenguaje estaba intacto. ¿Y qué pasó? Es que el fierro atravesó la zona frontal, que cumple otra función, además de todas las que le dije antes, que es regular la emoción y lo racional. El lóbulo frontal es el que se encarga a nuestro cerebro de adaptar socialmente los impulsos innatos que todos tenemos. Todos queremos devolver una piña a alguien si nos pega de sorpresa, todos, pero algunos no lo hacen. Todos queremos acercarnos al estímulo sexual, todos. Y todos queremos decirle a una persona que es molesta o mentirosa o cínica que es un mentiroso y un cínico. Y eso es lo que las personas con daño frontal hacen. Entonces, el déficit de Phineas Gage era un déficit emocional que guía la toma de decisión, entre comillas, racional. Y los seres humanos tomamos decisiones permanentemente. Vimos miopía del futuro. Muchas gracias.